Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado El Santuario de Dios. Santuario es el templo en el que se venera y se le da la verdadera adoración a Dios. Es un lugar en la tierra donde mora la presencia de Dios, aunque el verdadero santuario, según la Biblia, es el mismo cielo. En 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 27, leemos lo siguiente: Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 24, el autor de Hebreos dice también lo siguiente: Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el mismo cielo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Dios lo estableció en la época del Antiguo Testamento, pues tanto el tabernáculo como el templo contenían la manifestación visible de la presencia de Dios. El lugar santísimo era, hablando de una manera estricta, el santuario, pero la palabra se aplicaba en sentido general a todo el edificio. En sentido figurado, se le llamaba santuario al pueblo de Dios, ya que Dios moraba entre ellos. En el Salmo 114, versículos 1 y 2, el salmista declara lo siguiente: Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esta tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios, e Israel llegó a ser su reino. Santuario también puede significar refugio. En este sentido, Dios es el santuario de su pueblo, donde también hoy su iglesia puede buscar su refugio cuando somos atacados por nuestros enemigos. Los enemigos pueden ser una enfermedad, la escasez económica, las crisis familiares, persecución y tantos problemas que atravesamos en nuestra vida, que se pueden considerar como nuestros enemigos. Las religiones paganas también tenían santuarios para sus dioses. La participación del pueblo escogido de Dios en los ritos de esas religiones paganas fueron una de las causas de su caída. Hoy también nosotros podemos caer al seguir e imitar los ritos y las tradiciones, muchas de ellas paganas, de este mundo, el cual vive de espaldas a Dios sin tener ni desear tener conocimiento de Él, incluso negando su existencia. Generalmente las versiones bíblicas usan santuario, que en el griego también se traduce como templo. Otro término parecido a este es lugar santo o santísimo, que se halla en la epístola a los Hebreos. Sin embargo, según el Nuevo Testamento, el santuario terrenal de Dios ya no es un edificio, sino su pueblo, su iglesia. Hoy Dios mora primero en la iglesia universal. En Efesios capítulo 2, 20-21, así lo afirma el apóstol Pablo cuando dice: Juntos constituimos su casa, su santuario, su templo, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Y también Dios mora en la iglesia local. Dice así: ¿no se dan cuenta, 1 Corintios 3, 16 y 17, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Y en tercer lugar, Dios mora en el creyente como persona individual. En 1 Corintios 6, del 19 al 20, también leemos lo que Pablo nos dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo, habla de su cuerpo físico e individual, es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Así como los judíos debían guardar la santidad del tabernáculo, evitando que se profanara, el creyente tiene la responsabilidad y la obligación de guardar la integridad y santidad de la Iglesia, puesto que es el templo de Dios, ese templo que es santo,
y Dios asegura castigará y destruirá a todo aquel que ataque o quiera destruir su templo, su iglesia, porque su templo, su iglesia, es santa y le pertenece a Él, que la compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. La iglesia en conjunto debemos cuidarla y protegerla porque es el santuario, es el templo donde Dios habita. Y también debemos guardar en santidad nuestro propio cuerpo físico, evitando todo tipo de excesos, comilonas, ataduras, alcohol, tabaquismo y también el excesivo trabajo. También debemos guardarnos y alejarnos de toda contaminación y perversión sexual, que hoy por desgracia abunda, porque somos el santuario, el templo donde Dios mismo mora. Pablo en 1 Corintios 6, versículo 18, es rotundo en esta exhortación. Dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Nuestro cuerpo físico e individual es también el santuario donde habita el mismo Dios. De ahí que debamos cuidar y proteger y huir de todo pecado, de toda inmoralidad que afecte en gran manera a nuestro espíritu, llegando incluso a producir nuestra muerte espiritual, la condenación eterna. Esto, tanto de una manera individual como colectiva, habla de santidad, sabiendo que Cristo con su muerte y resurrección gloriosa nos santifica al arrepentirnos de nuestros pecados y al aceptarlo como Señor y Salvador. Pero esto nos compromete a vivir en santidad, o sea, a vivir consagrados y apartados de toda contaminación mundana y dedicados a servir en su obra. Estos son los conceptos básicos de la santidad. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.